Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos en un lugar muy especial con los arquitectos Juan David y Juan Esteban de Planta Baja Estudio. Arquitectos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un Buenas gusto. tardes. Encantados de estar por acá. Platíquenos en dónde nos encontramos. Bueno, ahorita estamos en Envigado, en Antioquia, Colombia. Estamos a las afueras de la ciudad de Medellín, muy como en la naturaleza, en las montañas. Estamos en un área totalmente tranquila, eh, ambiental. En la parte más alta de las montañas, ¿verdad? Hay más altas, Hay más hay más altas, altas. pero aquí realmente es un lugar un poco alto. Estamos más o menos a una altura como la de Bogotá, aproximadamente. ¿A cuántos metros sobre el dos nivel mil del mar? seiscientos más o menos. Sí. 2600. Algo así. Aquí ya te cansas de respirar. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Esto es una casa muy, muy bonita, ¿no? Vemos el ladrillo. Es una casa de campo, es una casa para habitarla todos los días. Sí, es una casa para habitar todos los días. Es una casa que fue concebida para una familia realmente pequeña, pocas personas que la habitan, pero con características muy especiales. Pero es una casa del diario, De este es diario. de diario. O sea, acá realmente pasan su día a día y ocurren otras actividades diferentes que podemos hablarles un poco más de ellas en un momento. Pasan Bueno, otro tipo de acciones. excelente. Platícanos un poco del lote, la orientación solar y cómo arranca, cuál es el concepto de la vivienda. Bueno, la casa fue concebida en dos etapas, ¿cierto? La primera etapa es un apartamento que se pensaba que funcionara de forma independiente, eh, y la segunda etapa iba a ser ya la casa como tal y iban a estar unidas por este parqueadero, ¿cierto? Y por jardines. La orientación de la casa es principalmente dada por el lote, ¿cierto? Entonces, llegamos como a esta zona y tenemos esta condición de una casa de huéspedes, un apartamento de huéspedes, ya lo veremos. Tenemos esta unión de estos dos espacios que son los parqueaderos, con unas áreas de técnicas y de servicios que son como unos storage. Y este es un elemento que para nosotros es fundamental dentro del desarrollo del diseño y es esta celosía o estos calados que permiten que no, o sea, que sea como una antesala como de la casa. Entonces te encuentras este en primer plano y obviamente no descubres muy bien qué es lo que realmente hay más allá de. Y eso para nosotros sí era muy importante dentro del diseño de la casa. Que no Entonces, se mostrara que completamente, no se muestra, claro. no, y que te deje todavía, o sea, que cuando estás llegando, que no realmente no sepas qué te vas a encontrar. También el elemento sorpresa empieza a ser importante dentro del desarrollo del proyecto. Sí, que se vaya descubriendo poco a poco. Y qué bonito ladrillo, ¿cómo se llama? Es un ladrillo gran formato, sus medidas son 40 por 5 por 10 de una ladrillera bogotana, se llama Santa Fe. Santa Fe. Ya lo empiezo a reconocer. Es como el que usaba Salmona. Es muy parecido al que usaba Salmona, tiene características similares. Sí, Es cerámico, ¿verdad? ¿O sí, no? Sí, cerámico. sí. Y nos recibe un primer patio. Bueno, aquí nosotros queríamos era que entrar sobre un jardín. Estos jardines están en proceso de crecimiento. Todavía les faltan unos meses para tener como la fuerza que realmente, pero es lo que nosotros queremos. Queremos entrar en un espacio totalmente natural. Y si ves, desde la parte posterior no se ve el jardín, o sea, lo descubres en la medida en que vas entrando hacia la casa, Sí, no se ¿cierto? ve la protuberancia, es lo que hablamos ahorita, ir descubriendo nuevos paisajes cada que uno va Claro, accediendo. que es esta gran Esa puerta, puer- que entonces es la que nos permite como este hall de ingreso, pero no hemos entrado a la casa, pero estamos como en este espacio de recibo, Intermedio. como de recibo, exactamente. Buenísimo. Y la puerta buena, ¿eh? Con sus viveles. Y el remate más bonito del mundo, el verde, ¿verdad? Claro, mira que aquí hay otra sorpresa, la casa se divide en dos volúmenes, entonces tenemos un área totalmente social y un área totalmente privada. La divide este jardín. Excelente. Y la intención era, cuando tú abres la puerta,
se fuga la visual hacia ese verde total que tenemos atrás. Esa es nuestra intención. Buenísimo. No has visto nada todavía, ¿verdad? No estás en ningún espacio, estás en tu antesala y el remate más bonito, en mi parecer, es el verde. Y veo que la casa tiene estas diagonales. O sea, ¿son paralelas a los laterales del terreno o cómo surgen? Sí, son un poco tratando de enfocar las visuales y siguiendo la forma del lote. Como puedes ver, o vamos a ver ahorita en la otra obra, hay cosas que tratamos de hacer en todos los proyectos y es que la naturaleza sea muy protagonista y que, por ejemplo, los materiales, tratamos de manejar algo que nosotros llamamos la honestidad de los materiales o con los materiales. Entonces, si ves, hay mucho ladrillo expuesto, cuando hay columnas se ve que es una columna, las cubiertas en madera. Buena, ¿eh? Es que esta madera es súper cálida. Es exacto, y esa es la intención, es que realmente estamos en un lugar frío, ¿cierto? Pues un clima frío, como templado más hacia el frío, pero obviamente la madera lo que consideramos y necesitamos es que nos dé precisamente esa calidez espacial. Por eso tratamos de hacer este volumen que viene desde el acceso. Entonces aquí ya vamos a entrar a la zona de servicios, pero allí en la entrada es el baño social, no se ve, Ah, a está ver, vamos a totalmente ver. escondido. Y es el mismo roble blanco. Es el mismo roble claro. Roble claro, Sí, sí. exactamente, es este. Entonces, si tú ves, mira, este es el baño social. Entonces, es una puerta escondida y tú tienes el baño, que también utilizamos los mismos elementos del piso, que siempre utilizamos muy pocos materiales. Acá el mesón también es en En el mismo mármol. mármol. Exacto. Exacto. Y siempre los acentos de madera natural. Manejamos siempre. Muy bonito. Oye, me gustaron también las lámparas, ¿no? Como este cilindro que sale, no trata de integrarse, pero esconde la luz. Muy bonita. El interiorismo lo hicieron ustedes también. Sí, Sí, todo el diseño. son detalles sutiles, no muy cargados, Ujú. limpio, y es nuestra intención. Muy, muy agradable. Fíjense la hechura de la puerta, buen detalle. Claro, para hacer el mismo. Exacto, sí, Claro. es una ala Ujú. normal de puerta, pero la reengrosamos con estos elementos que son de 4 por 4 centímetros y una dilatación menor. Y esa es la intención. Excelente. Es cierto, nunca la ves. Y muy bien colocado el baño, ¿no? Pasa muy En desapercibida. el vestíbulo. Esa era la idea porque al estar tan cerca del acceso principal, la idea era que pasara desapercibida totalmente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Nosotros tenemos acá en esta segunda fase 354 metros, contando terrazas. Y en la casa más pequeña, que Ujú. es la casa de huéspedes, hay 92 con terrazas también. Ok. Me encantó además el juego del desnivel, ¿verdad? Adaptándose a la topografía, que aquí ya vemos que la casa flota de alguna manera, se despega del Exactamente, terreno. es totalmente flotada, los dos volúmenes flotan. En este tenemos un voladizo un poco más grande, un voladizo de 350, pero que técnicamente las vigas pasan y la casa está totalmente suspendida del terreno. Ese Es es un poco lo que hablamos ahorita de tratar de aprovechar la topografía para o usarla en la arquitectura y así darle jerarquía a este espacio social y a la terraza. Está muy bonito. ¿Qué dimensiones tendrá? Más o menos de largo por ancho. ¿Unos 7 metros? No, sí, tenemos, aquí tenemos los 8 metros 8. y en este sí tenemos un poco más, en este sentido el largo. Un 8 por 10, pero qué bonito se integra. Y la idea de separar la losa de ese mueble también. Es que si tú te das Buenísimo. cuenta, la cocina, que es esta, que es un área netamente funcional, también cumple obviamente esas condiciones contemporáneas de segundo comedor, de área social también. Tratamos de unificarla por medio del mismo mueble con la parte más social. Entonces, el diseño viene completo desde la cocina y se unifica. Lo mismo pasa con este elemento que es parte de la cocina, pero a su vez es parte del área social al mismo tiempo. Ujú. Entonces es como un proceso de unificación chévere. Aquí está la chimenea. Chimenea. ¿De gas? Sí, sí, es una chimenea a gas.
está acá. Y hay un televisor que una de las intenciones de que el mueble sea oscuro es precisamente que se minimice al máximo. Ok. No tratamos de utilizar muchos electrodomésticos como en las zonas sociales, entonces, pero en este caso lo tenemos y funciona bastante bien. Muy, muy bonito. Y el manejo de los materiales, ¿verdad? Porque ahí tienes concreto, tienes el ladrillo, Sí. el Eh, mármol, pero Hay, se siente muy integrado. hay tres materiales que son como los principales, que son claramente el ladrillo, el concreto y la madera. Ujú. Y se puede ver como la idea es que los muebles formen parte del mismo concepto inicial y formal de la casa, ¿cierto? Sí, Que entonces en un principio nosotros teníamos la idea de que la cubierta pareciera estar volando y si miras el mueble se adapta como a esa idea separándose por medio de la ventana del cielo falso. claro. Que ahí se ve el apoyo, ¿verdad? O sea, la columna al final, eso es modulado. Hay una modulación de las columnas. Sí, 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 sí. Sí, tenemos obviamente técnicamente que manejar ciertas distancias porque a partir de acá hacia allá la casa está apoyada sobre terreno. De acá para allá la casa está volada, está en el aire. Ok, Entonces, obviamente tenemos esa condición de que tenemos que tener ciertas luces para que pueda conservar estas condiciones. y esta terraza quedó genial. Aquí volando sobre el terreno. Claro. Entonces, mira, estamos suspendidos. La intención es esa, porque el terreno, estamos sobre un terreno de 3.500 metros cuadrados, pero no todo era aprovechable. Entonces, si tú ves esta área que se ve acá en este bosque más nativo, pues no podríamos construir allí. Entonces, Claro. obviamente por eso fue que la volamos y aprovechamos un poco más. Y se alcanza a ver, ¿verdad? La estructura de concreto. Interesante el lenguaje de la pieza de abajo de ladrillo, la pieza de arriba de concreto Concreto blanco, y la sí, cubierta de madera. Concreto blanco. sí. Genial. Al final la piedra se siente como queriendo ser madera, ¿verdad? Trata de estar y no estar. Sí, queremos que siempre como decía Juan Esteban ahorita, los materiales sean muy honestos, que realmente la construcción sea muy honesta desde el punto de vista constructivo, desde el diseño. Entonces, nosotros utilizamos o pensamos algo y es que la arquitectura sea muy atemporal. Sí. Y esa es nuestra intención, digamos, nuestra base de diseño es esa, la temporalidad. Y con eso es que nosotros arrancamos todos nuestros proyectos. Entonces, que los materiales sean muy duraderos, muy tranquilos, que no nos canse. Pues, si mucho harán alguna modificación, los clientes no siempre quieren lo mismo, pero que sean cosas muy mínimas. Esa es nuestra intención. Esa es una buena recomendación. ¿Cómo hacer un diseño atemporal? Realmente hay dos cosas fundamentales o tres cosas fundamentales desde mi punto de vista. Ya Juan si estará de acuerdo o no, pero uno es precisamente dialogar con el entorno. O sea, hay que entender dónde estamos, Ok, ¿cierto? Yo no podría traer algo que sea de otra condición climática o de otra condición topográfica a este lugar. O sea, tenemos que entender dónde estamos. Lo segundo es precisamente lo que hablábamos de los materiales, que los materiales sean muy coherentes con el lugar, sean muy ojalá de la región, ujú. ojalá de la región. En lo posible, que sean lo más naturales, somos muy amigos de los materiales pétreos. Y lo tercero es, obviamente, esa condición precisamente también de la topografía, pues de entender todo, pues todo es un todo, Claro. pero creemos y estamos totalmente convencidos de que realmente esos son los elementos que nos llevan pues como una arquitectura más atemporal. Sí, yo Excelente. estoy muy de acuerdo y es todo como muy relacionado al lugar y al material, porque nosotros pues estamos cerca a Medellín como principal referente y Medellín es una ciudad que se ha construido a base de ladrillo y entonces es algo hasta lógico, es como simplemente tratar de ser coherente con lo que se ha construido la ciudad, y con los materiales que hay cerca, trabajar con ellos. Claro, 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 claro. El material, punto importante.
Ahí se esconde una alacena. Sí, acá está Como que, todo ve, lo que como que ve llamamos, una puerta ahí. lo que llamamos zona de servicios. Pues bueno, acá hay muchas cosas. Acá, como ves, todo esto esconde también. Esto esconde ciertos elementos. Excelente. Pero acá está lo que llamaríamos como la zona de servicio, Ujú. que es la cena y zona de ropas y una habitación de servicio en esta Está área de acá. buena, es una cocina, la cocina de servicio, sucia que le llaman. Sí, es como un espacio totalmente auxiliar. Acá lo que quisimos, obviamente, tener unos espacios de almacenaje Sí. para temas de cosas que no se usan tan seguido, pero acá también temas de alimentos, electrodomésticos que no estén todo el tiempo en la parte de afuera, sino que se puedan usar acá. Aquí usamos también un mármol natural que se llama mármol San Gabriel en Ah, esta parte. ese sí lo conozco. Y pues, aquí en esta zona, que es, digamos, más de servicio, vamos con un porcelanato en piso. Que no Y se ve mal, ¿eh? También es interesante. sí, y Ajá. hace como un juego, Ujú. tratamos como de manejar la misma gama estética. Y esta ya es la zona de ropas, Ok. que también, Me agrada mucho cómo las hacen las zonas de ropa aquí, ¿eh? Esta mesa no es tan común, allá apenas empieza, pero aquí ya van varias casas que la veo. sí, es como, haz de cuenta que esto es otra cocina. Ajá. Es como la misma estética y entonces se aprovecha también el espacio, sobre todo para almacenaje, que es muy importante dentro. Y qué buena La luz luz. natural, Ujú. importantísima para nosotros en todos los espacios. Lo que son jardines y luz natural es indispensable. Sí, siempre tratando de que la iluminación y la ventilación natural pueda estar en todos los espacios. Esta es habitación Una de habitación de servicio. servicio. Bastante digna, ¿eh? Sí, Uf, y con su jardín privado. claro, Sí, claro. y tiene su piso en madera para darle un poco más de calidez. No, hombre. Yo sí duermo aquí, ¿eh? Ahí sí les queda un espacio. Está buenísimo. Y no tiene que ser tan grande, ¿verdad? O sea, ¿cuánto mide? Como 3 o No, menos de 3, ¿verdad? debe Sí. tener unos 270 por... Creo que tiene 290 280, tiene 280 en este sentido y en este, aquí hicimos le redujimos un poco Ujú. porque implementamos pues como este espacio de almacenaje, entonces quedó un poco más pequeño, como de 260. Pero funciona. Y tiene buena altura. ¿Qué Sí. altura tenemos aquí? Sí. ¿270? Tenemos una altura libre de 260 sobre esta área. Ok. Acá, en esta zona, crece un poco más, en esta zona de acá. Era lo que les iba a preguntar. ¿Qué teníamos, qué altura tenemos acá? Aquí tenemos 270, allá 270. tenemos 260. Acá 270. Sí. Y luego crece como a 3, ¿verdad? O a Sí, 3.10. y luego crece un mucho poco más, más. porque crece 36 Ajá. centímetros. Hicimos estos detalles de iluminación que son, digamos, para acentuar también la madera, sobre todo en la noche, ¿cierto? Entonces, nos parece importante como estos detalles que son Sí, son sutiles súper y cálidos. resaltan el material. Sí. Y eso también me parece muy atemporal, ¿no? Esas luces. Siento que esas luces pueden tener 50 años y siempre se van a ver bien. Exactamente. Ujú. No, y realmente la parte de la iluminación, porque generamos, o sea, si se generan escenas, la iluminación genera escenas, pues la intención es tener como esos elementos mucho más sutiles, que no sea algo tan impuesto. Es como esos 3 cilindros, son 3 cilindros que te van a iluminar la cocina, pero no te van a imponer algo Claro. de O manera estos- pues como muy, muy potente. Ujú. O estos 3 spots que tenemos acá, pequeños, pero que enfocan como ciertamente este muro, le dan un protagonismo bonito. La pintura. ¿Y las ventanas son de herrería o de aluminio? Son de aluminio y esas son con un diseño tipo Brooklyn, que son reticuladas, pero es una falsa retícula. Ok. Son vidrios completos y ya es más por estética, es un diseño estético. Ok. Me agrada. También le da el cierto toque, ¿verdad? Como dices, se siente la casa medio con inspiración de Estados Unidos, Case Study Houses, Mid-Century Homes, Sí, ¿verdad? Un poquito. sí. Un poquito. Me Eso gusta también hace parte de la temporalidad. Claro. Si se usa hoy, Ujú. en el momento en que se pensó y que era un poco más industrial, también hace parte de la temporalidad. Claro. Ciertas lógicas de funcionalistas, eficientes, te dan yo creo que también ese carácter atemporal. Total, Ok. total. Acá seguimos. Ujú. Por acá tenemos, La habitación. vamos para acá por la habitación principal.